Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento del día vean o escuchen su podcast. Sean bienvenidos a su podcast Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre es un gusto que nos regalen parte de su tiempo para escuchar y observar este debate y intercambio de ideas sobre temas importantes dentro del rubro de la psicología social. Y como siempre estoy acompañado de mi buen amigo y colega Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y pues vamos a darle. Vamos a Ah, darle. me va bien, es que me salté la pregunta, me va bien. Qué Soy un bueno, qué bueno. grosero. Sí, como siempre, maleducado, Miguel. Ya lo verán a lo largo de los podcasts, siempre maleducado, grosero Lepero. y lépero y muchas cosas más que si decimos nos vayan a censurar. Pero bueno, el día de hoy, el tema de hoy va a ser tribus urbanas y estereotipos. Así que como lo fuimos hablando en los podcasts pasados acerca de influencia, de imitación y de todos estos elementos que se tocan alrededor de estas circunstancias, pues abordaremos un tema también muy, muy importante y que tiene gran interés dentro de la gama de la psicología social, como son las tribus urbanas y estas perspectivas que se pueden desarrollar dentro de la psicología social. Así que sin más, sin perder el tiempo, pues entremos de lleno en el tema. Así que Miguel, pues desde un principio como que vamos a conceptualizar, ¿no? ¿Qué percibes, qué entiendes o qué prefiguras tú como lo que es una tribu urbana? Pues yo creo que es como un conjunto de formas de vida, ¿no, güey? No como, o sea, como tal el concepto, no específicamente una tribu urbana, ¿no? Son diferentes formas de vidas que tienen diferentes valores, ¿no? Y tratan de expresar algo a partir de estos colectivos. Y esto se va dando a través de generaciones, ¿no? Como lo habíamos mencionado en el podcast pasado, Ujú. que por ejemplo los punks como que se han resignificado y también ha pasado este idealismo de generación en generación, aunque por ese mismo paso del tiempo, pues muchas de las ideas principales y de los temas sociales que a lo mejor tocaban, pues se han ido trastocando o se han ido transformando en nuevas cosas, ¿no? Exactamente, como lo tocamos en temas anteriores de los pasados capítulos de nuestro podcast, hablamos de este intento de adentrarse, ¿no? De sentirse parte, de buscar un lugar de pertenencia y como vamos a hablar ahorita de diferentes tribus o diferentes percepciones, pues aquí hablamos de que está de por medio de lo que tocábamos en temas en podcast anteriores, lo que es la imitación, lo que es la influencia. Y justamente, ¿no? Mencionas algo importante que son los grupos, algo que también en psicología social es muy importante, que es un elemento de suma importancia para el estudio en la psicología social, como son los grupos, ¿no? En muchas ocasiones se tiene contemplado como un elemento sustancial de lo que, incluso para conceptualizar lo que es la psicología social, ¿no? En muchas ocasiones se conceptualiza de una manera fugaz como el estudio de los grupos en sociedad, ¿no? El estudio y el desarrollo de los grupos en sociedad y la influencia de la sociedad en estos grupos, ¿no? Entre muchas otras conceptualizaciones de lo que es psicología social. Pero a final de cuentas, lo que es esta cuestión de las tribus urbanas, de estos grupos, de estos conjuntos de personas que se adentran en un estilo de vida, en un estilo de vestimenta, en una forma de pensar, todo esto se va desarrollando por medio con el paso del tiempo, ¿no? Como decías con la cuestión de los punks, de cómo se van como que una especie de evolución en el cual van adoptando diferentes elementos con el paso del tiempo, la modificación de la sociedad, pero evidentemente como que no dejando de lado en muchas ocasiones o no perdiendo de una manera total esas raíces o esos elementos principales que como que fundamentan esta cuestión de cada una de las tribus, ¿no? Sí, pues estos grupos se forman como una respuesta a sus condiciones de existencia social y material, ¿no? En la que están envueltos en una época determinada, ¿no? No podemos juzgar o no podemos comparar los ambientalistas que digamos que a lo mejor sus primeros pasos fueron con los hippies Ujú. y a lo largo del tiempo también los punks fueron tomando
ese ambientalismo, ¿no? Pero nada más que ellos de una forma más radical, si se Más puede decir radical, así. sí. Y pues, y los nuevos, o los neoambientalistas, ¿no? Como la niña esta, no me acuerdo cómo se llama, Greta, Greta bueno, Thunberg. Greta, ¿no? Dejémoslo en Greta, ¿no? Greta Thunberg. Entonces, perdón, bueno, en Greta. Y entonces como ella de decir, ya no, el pensamiento punk ni el pensamiento hippie, pues está como tan relacionado con lo que ella está haciendo en las nuevas formas de expresión o de reclamar o de hacer visible estos problemas del medio ambiente, ¿no? Una manifestación distinta, ¿no? Ujú, Sí, claro, y bueno, justamente ahora que mencionas, digamos, lo que nos podemos enfocar principalmente ahora en la cuestión de los punks, hoy en día, pues independientemente, ¿no? del movimiento punk, tanto musical como ideológico, social, hay diferentes rubros, ¿no? Está el anarcosindicalismo, el anarcocomunismo, digamos, lo que es principalmente el comunismo o el anarquismo son partes fundamentales de cierta manera en el movimiento punk, ¿no? En la ideología, en el movimiento musical, en el desarrollo de las ideologías. Y justamente creo que se puede tomar como un muy buen inicio a los punks, ya que ellos buscan, como justamente tú lo mencionabas, ¿no? Eh, un cambio, modificar o concientizar sobre diferentes problemáticas que tal vez en sus épocas de inicio, finales de los 60, principios de los 70, principalmente en lo que es Europa e Inglaterra, buscaban modificar ciertas problemáticas, ¿no? Principalmente se desarrolló en el ambiente orientada al beneficio de un movimiento obrero, ¿no? De mejoras a la cuestión obrerista. Pero con el paso del tiempo, justamente como tú lo mencionas, hubo esa modificación, esa adecuación de diferentes elementos que con el paso del tiempo, la evolución de la sociedad, surgen nuevos problemas, surgen nuevas problemáticas y evidentemente, ¿no? Surgen nuevas manifestaciones de ideas, nuevas manifestaciones de inconformidad. Evidentemente, creo que algo importante en el punk es esa inconformidad a lo establecido, a lo radicado ya, ¿no? Y como dices tú, una cuestión mucho más radical si lo vemos, por ejemplo, en la cuestión de la ecología, ¿no? Del ambientalismo. Incluso hay un movimiento dentro del mismo punk que se llama Straight Edge, en el cual, pues, ujú. entre muchas cosas es evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de drogas, de tabaco, De Tabasco, de, sí, de porque les tabaco, pica un chingo. sí, mira, de tabaco. Bueno, también en Tabasco fuman, ¿no? Así que no Ajá. está de más. Mea culpa, de tabaco y entre muchas otras cosas promueven el vegetarianismo o el veganismo. Ujú, Promueven, por ejemplo, en cuestión musical, promueven en sus letras el respeto a los animales, el trato ético a los animales, ¿no? Algo que tú y yo, por el interés que compartimos sobre el medio ambiente, hemos tocado en muchas ocasiones en pláticas ya mucho más personales este tema, ¿no? Todo lo relacionado al medio ambiente. Y ellos mismos promueven eso, ¿no? Pero de una manera mucho más radical, de una manera mucho más, pues se puede decir agresiva en el aspecto que es mucho más evidente, ¿no? Mucho más expuesta, no es en muchas ocasiones tanto una cuestión teórica, sino también activa, ¿no? Lo vemos en el ambiente musical y todos esos elementos pues son cuestiones de imitación y de influencia muy importante, ¿no? Porque muchas de las personas, sobre todo jóvenes, o adolescentes que se adentran en el mundo del punk, en el movimiento punk, pues evidentemente y de una manera pues totalmente expresa, si se le puede decir, adoptan se adecuan a estas ideas, a estos movimientos, los adoptan y los vuelven parte de sí mismos, ¿no? Evolucionan esa forma de pensar, de actuar en conjunto, ¿no? Digamos lo que, como que el lema principal, ¿no? Del punk, hazlo tú mismo, hazlo por ti mismo, en el cual ellos buscan esa como que autonomía grupal, ¿no? Si se le puede llamar de esta manera, y en la cual pues ellos, tanto en el ambiente en el entorno del medio ambiente como en muchas otras problemáticas actuales, buscan actuar de una manera totalmente distinta a lo que hoy en día ya está impuesto, a esos estereotipos, a esos estigmas, como lo hablamos, que ya están antepuestos en la sociedad y que buscan erradicarlos, modificarlos y evidenciar que hay otras formas, otras maneras de adentrarse en estas problemáticas, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, ya nos saltamos algunos pasos que creo que deberíamos considerar importantes, como el de por qué optan este grupo, que también hay que hacer como hincapié en que la mayoría de las tribus urbanas está conformada por jóvenes, ¿no? Ujú, Que están como en ese proceso del despertar del nuevo sujeto social, de qué van a hacer, de qué es lo que les gusta, de sus preferencias, ¿no? Y cómo las van adoptando. Entonces, debemos, bueno, no nosotros, sino a lo mejor algunos estudios, pues hacen referencia a que se pertenece a la tribu o al grupo, el porque conjunto. se siente familiar uno con las formas de pensar, ¿no? Se tiene un apoyo moral y también se identifican como con un universo simbólico, como yo lo mencionaba en el podcast pasado, y a lo mejor tú tienes una forma de pensar y dices que encaja, no en todo, pero sí en su mayoría con algún grupo eh, o alguna tribu urbana y dices, ah, bueno, igual y pues, me voy a juntar con ellos porque tienen una forma muy similar a lo que yo creo y a lo mejor te quedas o a lo mejor te vas porque no es lo que esperabas, ¿no? Entonces es importante decir que o señalar que muchas de las tribus humanas están conformadas por jóvenes, que muchos de ellos también están en desacuerdo con su forma preestablecido de una forma social o de la sociedad que se le ha impuesto Ujú, y se forman como, o al menos yo he visto que la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de las tribus urbanas, pues se pueden considerar como movimientos contraculturales, ¿no? Como ya lo mencionamos, como el punk, como algunos grupos de rock, o bueno, los rockeros, los metaleros, los rastas, los skaters, como la mayoría de ese tipo de grupos nacen como una forma de rebelión o de contracultura, ¿no? ujú. Sí, claro, o sea, principalmente dejan de lado, o sea, su nacimiento, su desarrollo, su esparcimiento social, si lo podemos ver de esta manera banal, que es una contraposición, ¿no? Principalmente están evidenciando su malestar y su disgusto con lo ya establecido, ¿no? Simple y sencillamente diciendo, estamos alejándonos, estamos evidenciando nuestro malestar, nuestra inconformidad con lo ya establecido, con lo impuesto. Entonces lo manifestamos de tal o cual manera, ¿no? Con vestimenta, con ideología, con una postura ideológica, con una manera de socializar o no, de por medio, ¿no? De totalmente distinta, y en la cual, como dices tú, ¿no? Una cuestión meramente simbólica, una cuestión meramente ideológica, activa, ¿no? En muchas ocasiones estas manifestaciones van incluso a las cuestiones físicas activas, ¿no? A Ujú. manifestaciones sociales ya mucho más evidentes, en las cuales, pues, valga la redundancia, se evidencia su malestar, su inconformidad, y tratan de mostrarlo, de evidenciarlo con diferentes elementos, ¿no? Podemos ver la cuestión de la vestimenta, la ideología, en la cual, por ejemplo, no sé, no ponemos de ejemplo a, a los góticos, ¿no? Que ellos son gustosos de cuestiones ya mucho más arraigadas a las cuestiones principalmente del vampirismo en épocas anteriores, literatura gótica, entre muchos otros elementos que tal vez no conocemos de una manera mucho más profunda nosotros, pero de una manera como que más superficial. Ellos buscan expresarse de una manera totalmente distinta, ¿no? Lo que hoy en día se conoce o se percibe. Y algo importante también a señalar, no solamente con los góticos, sino con las diferentes tribus urbanas, que en muchas ocasiones se considera a las tribus urbanas como un conjunto de personas ignorantes, ¿no? Digo, hay como que de todo en la Villa del Señor, pero en muchas ocasiones no se dan cuenta que muchas de las tribus están arraigadas a cuestiones literarias, científicas, a cuestiones ya de ámbitos mucho más estructurados y en los cuales de ahí se basan muchas de sus ideas, de sus posturas, de sus formas de, de evidenciar su disgusto, su contracultura, como tú lo mencionas, y cómo se basan en esas diferentes posturas, ideologías, evidencias científicas o literarias para poder sustentar su manera de manifestación, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las, es que sí puede ser considerada una tribu urbana porque pues hay algunas investigaciones acerca de ellos. Ay, perdón por la interrupción de mi mamá. Y y mi perro anda de la tos. Pero bueno, por ejemplo, los chavos banda, ¿no, güey? Ujú, Lo que eran en NESA y todo eso, pues exactamente. mucha de la gente, bueno, estaba leyendo un artículo donde hay un sociólogo, antropólogo español que hizo una comparativa entre
lo que él denominaba como punks en España, y vino a México para ver si existía algún tipo de movimiento similar, parecido o punk en México, y se dio cuenta que sí, pero que que los mexicanos como que lo habían resignificado, ¿no? Y se fue con los chavos bandas de Nesa. Y, por ejemplo, a lo que él le comentaban cuando llegó aquí es que pues todo ese tipo de ese grupo se considera o lo consideran más bien como gente inculta, que no tenía Ujú, valores, no tenía educación. exactamente. Y lo que él demuestra a través de su estudio es que muchos de ellos, ese estudio es como del 80, y lo que él muestra es que, por ejemplo, desde el 68, o bueno, desde los 60, por así decirlo, muchos de los participantes que estuvieron activos en movimientos estudiantiles y todo eso, pues eran personas que venían de Nesa o del oriente de México, y considera a estos chavos banda, ¿no? Aunque él dice que se le considera pues como incultos o vulgares por la forma en la que hablaban, con ese tonito que se da como en las películas viejitas, ¿no? De ¿qué pasó, carnal? No, cosas así, ¿no? Es como que él habla mucho de eso. Y pero él mismo entiende que muchos de ellos son universitarios, muchos están muy empapados en políticas. Algo que él dice que le sorprendía es cómo sabían del movimiento franquista, del movimiento anarquista, de todo este tipo de movimientos que tenían, que eran como importantes en la sociedad para no repetirse o para tratar de abolirlos, ¿no? Ujú. Sí, justamente, ¿no? Algo importante que muchas ocasiones, como lo mencioné hace un momento, se tiene esa idea, ese estigma, justamente, ese estereotipo o ese prejuicio de por medio en el cual, pues, una persona dentro de estas tribus urbanas, tiene una ignorancia plena, ¿no? Tiene un nulo conocimiento, un nulo desarrollo literario, académico. Y justamente, ¿no? En muchas ocasiones se lleva mucho esa sorpresa de que muchas de las personas que se forman parte de estos tribus urbanas o de estos grupos sociales en los cuales se considera que no tienen conocimiento, que son ignorantes, y algo importante, ¿no? Como mencionabas en la cuestión de los chavos banda, que dependiendo del entorno, de dónde se desarrollan, es por eso que tienen esa limitada capacidad tal vez cognitiva, ¿no? Porque en muchas ocasiones se percibe ello, pero justamente como mencionas, este estudio se lleva una sorpresa al darse cuenta que muchas de las personas o bien son personas preparadas ya de una manera académica, universitarios, o en este caso tienen un conocimiento más que vasto en diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de los punks, volvemos a lo mismo. Ellos evidentemente tienen un conocimiento pleno de lo que es el anarquismo, de lo que es el comunismo, de lo que es el socialismo. Se adentran no en cuestiones marxistas, en cuestiones anarquistas o en cuestiones comunistas de por medio, evidentemente por medio de cuestiones de medios literarios, ¿no? Herramientas literarias. Ya habrá infinidad de autores de por medio de los cuales ellos se adentran y dependiendo también de esa ideología que van desarrollando por medio de la imitación, por medio de la influencia, es que van desarrollando esta misma postura, esta misma visión, y como dices tú, no están muy informados de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, de cuestiones incluso sociológicas, antropológicas, psicosociales, entre muchas otras. Y esto evidentemente como que quiebra, rompe totalmente ese estereotipo, ¿no? De que una persona que viste de cual o tal manera, que viene de tal o cual lugar, de que se desarrolla en tal o cual entorno, está destinada a ser una persona ignorante, de ser una persona con un nulo conocimiento, con una nula participación, con una nula inmersión social, ¿no? En el contexto, en el entorno en el que se desarrolla. En muchas ocasiones se da por medio esa dificultad de comprensión de la gente externa a este tipo de grupos sociales, ¿no? Este tipo de tribus urbanas. Ya se fue Miguel, bueno, pero entonces sigo hablando yo. También algo importante a relacionar o a desarrollar es el aspecto, por ejemplo, como lo mencionaba, de la cuestión de los góticos. En este caso, los góticos adentran mucho a la cuestión de la literatura gótica, literatura de vampirismo, entre otras cuestiones, incluso poesía, ¿no? Y entonces, en muchas ocasiones, ello mismo
ellos mismos adoptan muchos elementos, muchos factores, muchas herramientas que se desarrollan en las diferentes obras literarias y se sienten atraídos por muchas cuestiones históricas, por muchas cuestiones incluso antropológicas de por medio, que tal vez en muchas ocasiones sin querer muchos de los autores que se desenvuelven en el entorno de la literatura gótica dejan de lado, ¿no? No entienden o no comprenden en estos aspectos cómo es que influencian de una manera positiva al aspecto de intereses sociológicos, antropológicos, y no solamente englobarlos o delimitarlos a cuestiones meramente literarias. Muchos, por ejemplo, de los góticos se adentran a cuestiones de la poesía, del vampirismo o de otro tipo de literatura en el cual por medio de influencias en obras, por medio de influencias en otros elementos también, no solamente literarios, sino también, por ejemplo, cinematográficos, por medio o incluso documentalistas, ellos se adentran en intereses de por medio, ¿no? En diferentes elementos que pueden encontrar de una manera primaria en cuestiones literarias principalmente. Ya regresó Miguel. Adelante, Miguel. ¿O no quieres, Miguel? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Perdón, ahí había dificultad. No te preocupes. Si no, van a pensar que estoy protagonizando yo el podcast. ¿O quieres lo Sí, protagonizo? es que aquí hay, no, no, aquí unas fallas técnicas con el audio. Adelante, adelante. No, perdón, es que no sé ni en qué te quedaste. Estaba hablando sobre la cuestión de cómo se adentran, cómo se rompe este estigma, este estereotipo, este prejuicio de las personas que son pertenecientes a estas tribus, a estos grupos, de percibirlos como personas ignorantes, de nulo conocimiento. Y hablaba, por ejemplo, como estábamos en la cuestión de los punks y cuestiones del anarquismo, comunismo, socialismo, y también toqué de cierta manera la cuestión de, por ejemplo, los góticos que se adentran en cuestiones de la literatura gótica, de la poesía, y que muchos elementos sociológicos, psicosociales o antropológicos dentro de estas mismas obras los pueden adentrar a buscar, a adentrarse en otros elementos, ¿no? En otros temas de esta misma literatura, por medio de no solamente cuestiones literarias, también cinematográficas, documentalistas, entre muchas otras. No sé qué Ah, ok, opinión ok. tengas tú al respecto. Pues, por ejemplo, con esta vasta cultura que ellos mismos se van generando a partir de los conocimientos o de las personas con las que se van involucrando, ¿no? A través también de la música. Hay que señalar que la música La para muchos música. grupos, ¿no? No solamente, en este caso los punk, ¿no? Sino muchos de los movimientos culturales o de los, ¿cómo se llaman? De las tribus urbanas, Las tribus urbanas. pues pues es un medio importante de comunicar ese síndrome de inconformidad que tienen hacia lo establecido, ¿no? Establecido, sí, justamente. Muchas de estas canciones pues muestran una resistencia al ritual, ¿no? O sea, expresan todo esto que, que es como su idealismo, ¿no? Ujú. Y a pesar, y como lo hemos mencionado a través de varios podcasts, no somos únicos y diferentes, aunque ellos quieran y sentirse como que están fuera de la norma, así por decirlo entre comillas, ¿no? Eh, ellos mismos establecen sus propias normas, son una sociedad establecida en las que tienen pues sus propios uniformes, porque por eso muchas veces los reconocemos, ¿no? Por la forma de vestir, que crean en mayor medida, o sea, no es que esté bien o que esté mal, pero sí crean algún tipo de estereotipos, ¿no? Gracias a sus atuendos, a los accesorios que van construyendo una identidad de esta misma tribu urbana, ¿no? De diferentes culturas. Y también, pues, lo importante que tiene en los lugares, ¿no? Cómo se apropian de diferentes lugares para hacerlos como su microuniverso, su micrositio geográfico para estar establecidos, ¿no? Como las esquinas de los barrios en algunos tiempos con los chavos banda, muchos de los parques para los skates, no sé, bueno, antes era muy conocido un lugar ahí por el centro que se llamaba Las Escaleras, ¿La y ahí cómo? era como Perdón, donde se se te juntaban cortó el tanto audio. los RAS, las escaleras, se llamaba Ah, Las Escaleras. gracias. Estaba atrás del Palacio Nacional, Ujú. y ahí se juntaban, pues era como ¿cómo se puede decir? Un lugar donde se concentraban muchas de las Un punto de reunión. sí, como de las contraculturas o de las tribus urbanas que habitaban en el Zócalo de la Ciudad de México y específicamente
en la Alameda y la Merced, que era lo que le quedaba más cerca a ese punto de reunión. Puedes ver desde rastas conviviendo con góticos, góticos con punks, skates, emos, ya señores de la tercera edad. Era como un buen lugar para hacer investigación de tribus urbanas, yo creo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y justamente algo importante que mencionas con la cuestión de reunirse en un punto donde estaba de por medio, o donde sigue estando de por medio, mejor dicho, uno de los poderes ejecutivos, uno de los poderes, ¿no? Que es el poder ejecutivo en México, evidentemente, ¿no? Mostrando o evidenciando su malestar o mostrando su inconformidad con lo ya establecido, en este caso en cuestiones políticas, en cuestiones ideológicas. Y como dices tú, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, por medio de la música, muchos de los que somos gustosos de la música o en específico de un género musical, sentimos esa atracción, esa influencia y sobre todo esa fascinación con el contenido musical y con el contenido lírico, ¿no? Y en muchas ocasiones ese contenido lírico te influencia, te impacta, te impresiona de una manera tan estratosférica que te vas adentrando en ese mundo, adoptas muchos elementos de ello. Y como mencionas, el hecho de que muchas personas ya de la tercera edad o ya adultos, porque en muchas ocasiones incluso de la tercera edad, siguen siendo parte de estos grupos, de estas tribus, evidencian que como otro prejuicio, otro estigma de por medio, se considera esto como parte o esta etapa de rebelión o de rebeldía o de parte en el entorno de la adolescencia, ¿no? En muchas ocasiones dicen, se pinta el cabello, se deja el cabello largo, utiliza esto, lo otro, se viste de tal manera, porque es una etapa, ¿no? Esa etapa de rebeldía que comúnmente se considera dentro de los adolescentes o de jóvenes, ¿no? Pero en muchas ocasiones viendo cómo se continúa, observando cómo se continúa esta caracterización, esta adecuación, este sentido de pertenencia a un grupo por medio, como tú mencionas, de cuestiones simbólicas, de cuestiones de apariencia, que con el paso del tiempo, con el paso de la edad, no se modifica, sino al contrario, ¿no? Se fortalece ese vínculo, se fortalece esa, esa pertenencia y evidentemente rompe con ese estereotipo, ese estigma de que es meramente una etapa, ¿no? Sino ya se vuelve un estilo de vida. Sí, y justamente ayer estaba viendo un video de unos estandoperos que hacían referencia de, o sea, según ellos también son muy abiertos de mente y lo que sea, pero también tienen todavía ese estigma de decir, es que, bueno, el comentario que hizo fue, es que tú no puedes ser, él lo decían así como, poner el ejemplo con un metalero, ¿no? Tú no puedes ser metalero en la oficina porque como que te van a criticar, ¿no? O sea, como que no es normal. Ellos lo que dijeron es, no es normal que seas metalero en la oficina. O sea, podrás ser metalero fuera de la oficina, pero no en la oficina. Y yo siento que a partir de algunos años o desde hace algunos años, porque también es como muy nuevo, ya es como común encontrarte con personas que visten de tal manera, ¿no? O sea, como pues ahora sí que haciendo un estereotipo, como se vestiría un metalero, como traía el pelo largo un metalero, ya no es necesario ocultar como esos gustos que tienes o que perteneces o te sientes identificado con algún tipo de urbano como para encajar en la sociedad, ¿no? Y yo Ujú. simplemente con el gusto que ya había mencionado, por ejemplo, con los tenis, ya es como que muy normal ver a muchos oficinistas, ver los de traje con tenis o ir con tenis a los lugares de trabajo o reuniones muy formales, y es decir, ah, bueno, güey, ya tu círculo o ya debe de importarte menos, o las culturas urbanas o las contraculturas ya están tomando más relevancia, y eso quiere decir que también ya se están acabando muchos de los prejuicios y estereotipos que había de personas adultas, ¿no? Y es normal, ¿no? Porque pues vamos creciendo y las generaciones pues también van cambiando, pero eso quiere decir que también muchas de las generaciones que fueron creciendo, pues no se, entre comillas, como tal o encajaron tan bien en el sistema, ¿no? Que dijeron, ¿por qué me voy a vestir de tal manera si no me gusta? Si no me ¿Por qué gusta. voy a actuar de tal manera si no me gusta? Ajá, no es como decirte a ti, güey, te tienes que cortar el cabello porque si no, no vas a encontrar trabajo, ¿no? O sea, se me hace una súper pendejada de ese tipo de cosas, ¿no? Y justamente por eso también me gusta mucho o concuerdo mucho aparte de que me gusta el deporte del skate, sino con la ideología skate, ¿no?
muchas de las personas que son empresarios o que son dueños de marcas de skate nacieron del deporte y justamente no necesitan parecer ese güey de dinero o ese empresario de traje y corbata para ser unos verdaderos empresarios, ¿no? Justamente ellos mismos rompen ese estereotipo, ¿no? Ese estigma, a esa cuestión asignada socialmente, ¿no? Del empresario trajeado, el empresario, como que denostando, denegando o alejándose del entorno en el que se supone que pretende desarrollarse, ¿no? Sí, efectivamente. Y esto es como romper con estereotipos y Sí, claro, prejuicios. Y claramente esos están, ellos mismos, estas personas que rompen con estas cosas, de alguna u otra forma van a ser discriminadas, ¿no? Pero también están creando su propia identidad y son cosas justamente. que no vemos, ¿no? Sí, y justamente este tipo de posturas o ideologías o de las personas que pues de una otra manera nos sentimos identificados, porque me incluyo, y creo que tú también te incluyes, en diferentes elementos o diferentes herramientas que se toman de por medio para pues dejar de lado lo establecido, ¿no? Es decir, esto va evolucionando, la sociedad va evolucionando, los estudios psicosociales, entre muchas de otras ramas de las ciencias sociales, evidencian que la sociedad va evolucionando y que justamente diferentes, como lo mencionabas, generaciones póstumas, pues van tomando en cuenta cuestiones positivas y negativas de lo ya han puesto y buscan erradicarlo, modificarlo, decir, como dices tú, no me gusta vestir con zapatos, ya voy a sentirme más relajado, más ad hoc a mi personalidad por medio de tenis, por medio de una vestimenta distinta, dejando de lado según lo, este, lo impuesto, ¿no? Y esto me viene a la cabeza lo que hoy en día pasa, ¿no? Y que esto lo podemos tocar en una segunda parte, en un capítulo posterior, sobre la cuestión que hoy en día pasa en las escuelas, ¿no? De cuestiones de la CONAPRED, de prohibir ya esa imposición de la apariencia, de los uniformes, de la forma de vestir, de la forma de llevarse, y cómo también esa manera o ese actuar puede tratar de romper esos estigmas, esas cuestiones impuestas socialmente, ¿no? Ya en el ámbito académico, ¿no? Sí, y es chistoso, bueno, a mí se me hace chistoso porque eso es en las escuelas públicas, en las escuelas privadas y más en las privadas de personas con bastante poder adquisitivo, es lo que menos importa, ¿eh? El Ujú. cabello, ni los uniformes, nada, o sea, es como, Eso ni para ellos era existe. normal mandar a sus hijos con el cabello largo, o sea, yo cuando iba a dar clases de tenis, pues era que iban a recoger a los niños, era decir, pues ver personas con cabello largo y todo eso. No, no era como, a mí se me hacía raro, pero para ellos era bastante normal. Y como dices, esto lo podemos dejar para un próximo capítulo. Y pues y también abrimos o damos pie al próximo capítulo, que pues para nosotros sería como los estereotipos, los prejuicios y hacer todo ese tipo de diferencias que vienen con el tema De las tribus de las urbanas. tribus urbanas y las contraculturas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues en este primer capítulo abordamos esto de una manera global, de una manera general, pero vamos a tocar en una segunda parte, continuar con estos temas de las tribus urbanas, estereotipos y muchos otros elementos que forman parte de ese tema principal. Como siempre, Miguel, muchísimas gracias. No, 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 gracias a ustedes por escucharnos y gracias a ti, Ata. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Recuerden, este es su podcast Psicología Social, más allá de lo social. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.